Contar historias es una de las actividades más antiguas del mundo y la humanidad siempre ha sido propensa a buscar nuevos métodos para contar estas historias. Desde los cuentos alrededor de una fogata para mantener el calor a los pictogramas en cuevas ancestrales que muestran el legado de una cacería, quizás una advertencia, pero indudablemente una historia. Se puede decir entonces que parte de la condición humana es contar una historia, dejar un legado que inevitablemente nos sobreviva. Por ende, es comprensible pensar que cada vez buscamos herramientas más prácticas y más longevas con las que poder decir, viví una vez en este planeta azul, recuérdame. Entonces, si es algo tan antiguo, debe de estar documentado, ¿cierto? Debe de haber una especie de manual que diga claramente los pasos a seguir para contar una historia, ¿no? Debería ser ya segunda naturaleza para nosotros contar estas historias. ¿Por qué entonces no somos capaces de contar buenas historias? Pues vamos a descubrirlo el día de hoy, así que toma un pincel, pluma y cámara fotográfica porque empezamos. El arte es multifacético, nos provoca, hace que sintamos emociones, que experimentemos cosas que no podríamos de otra manera, que aprendamos de temas que ni nos habíamos planteado antes, que podamos abstraernos del día agotador y relajarnos, que podamos fantasear con otros mundos, y lo más importante, nos cuenta una historia. Ya sea una historia de esperanza, de nihilismo, de tristeza, de felicidad o de arduos obstáculos. Una fotografía captura un momento en el tiempo de manera similar a lo que hace la pintura, pero de forma diferente. Dicha foto captura una realidad en un momento determinado, congelándolo y preservándolo, pero una foto por sí misma solo es un fragmento de una mayor perspectiva. La foto puede ser de una persona que haya vivido hace 50 años, como de alguien que se ha vestido de la época, puede haber sido alterada o editada. Asimismo, la fotografía puede representar un momento conmemorativo, un recuerdo de alguien, una celebración o un regalo. De la misma manera, podemos hablar de la pintura. Una persona puede apreciar un cuadro incluso si no entiende o conoce el contexto detrás de este. La pintura puede hablar por sí sola y dejar que sea la obra quien tenga el protagonismo. A algunos le gustarán y a otros les parecerá nada del otro mundo. Al mismo tiempo, pregúntales a suficientes personas y tendrás múltiples interpretaciones de lo que puede significar un cuadro. ¿Es su simbolismo demasiado oculto que no se puede identificar a simple vista? ¿Por qué fue pintado? ¿Qué significado tiene? De la misma manera que la fotografía, uno puede pintar a modo de protesta, para plasmar un momento en el tiempo, exagerar sus rasgos, dejar a la imaginación fluir, o simplemente para demostrar de lo que es capaz el artista. Lo mismo puede suceder en el teatro. La actuación de los actores tiene tanto protagonismo como el propio texto. Podemos dejarnos llevar por la emoción que nos transmite su interpretación y disfrutar del espectáculo que esto crea, del empeño y el esfuerzo de una obra. Esto también significa que puedes disfrutar de las cualidades de dicha función teatral más allá del guión o los efectos especiales. Pasa algo similar con la música, con que nos quedamos en un estribillo, en su ritmo, pero perdemos totalmente el hilo de lo que estaba cantando o contando la canción, o al menos a mí me pasa. Abordemos entonces el tema de la literatura. Uno podría pensar que en la obra escrita, en la prosa o hasta en la poesía, la historia es el eje central de lo que todo parte, el origen, la fuente de lo que todo se extiende, y aún así no es cierto. Tienes una de las discusiones más debatidas con miles de ensayos a favor y en contra de si es mejor contar o mostrar. La realidad es que la expresión muestra y no cuentes es un síntoma de la interacción del arte entre múltiples medios, y concretamente de los medios cinemáticos y digitales. Si tienes un tiempo limitado, como lo puede ser una película, una serie o hasta un volumen de un manga que solo puede llegar hasta X paneles, es mejor que me muestres de lo que es capaz tu personaje y no simplemente decirme que es poderosísimo, pero luego no hacer nada con él. Sin embargo, esto es más una muestra de falta de competencia que otra cosa, pero me estoy adelantando. Los videojuegos también son una plataforma para la confluencia de todo este arte. Y sí, en este canal tratamos a los videojuegos como las obras artísticas que son. De la misma manera, puedo añadir que este es un canal de narrativa y no solo de literatura. No confundirlo.
Me fascina el cómo se cuentan las historias, ergo la narrativa, mientras que el medio literario solo es un fragmento muy concentrado de todo lo que comprende contar una historia. A este punto quiero llegar. Considero que una obra, indiferentemente de la disciplina artística de la que provenga, cuenta una historia, pues las historias siempre han estado en el centro de la naturaleza humana, y por eso podemos conectar con las mismas, porque nos están intentando transmitir dicha historia, incluso si esta solo es una parte de una mayor experiencia. Lo que quiero decir con esto es que una obra se compone de muchos más elementos que meramente su historia. Por eso, para entender cómo contar una historia y contarla de forma que cautive a la gente, primero debemos de entender esto. Un modelo estándar a la hora de cómo analizar una obra es el siguiente. Podemos analizar una obra en su conjunto, es decir, la obra, el momento en el que fue publicada y la vida de quien la publicó. La podemos analizar solo prestando atención al panorama en el que fue publicada y para quién. Podemos analizarla en referencia al creador de la obra. Y por último, podemos analizar la obra por sí misma. Estas son las 4 perspectivas que podemos usar a la hora de hablar sobre una obra. Y te estarás preguntando, ¿el primer modelo parece el más completo? ¿No sería el más adecuado siempre? Y déjame decirte que no. El arte no es una ciencia exacta. 2 personas pueden admirar una misma obra y llegar a conclusiones totalmente distintas, pero no por ello menos válidas. Si analizamos toda obra con respecto al clima sociopolítico en el que surgió, o examinamos con lupa al autor, corremos el riesgo de llegar a conclusiones que ni el propio artista tenía en mente al crear la obra. He llegado a leer tesis que dicen que las alegorías, metáforas y simbolismo de Goblin Slayer son un paralelismo al discurso fascista de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando debemos de reconocer que nos hemos pasado y la historia es tan simple como parece. Dejad al señor machacar gobos tranquilo. Esto también supone un concepto nuevo. ¿Qué pasa cuando llegas a una conclusión que ni el propio autor tenía en claro? ¿Acaso eso supone que tus ideas y conclusiones quedan invalidadas porque la palabra del autor es absoluta? En esto entran los que eligen separar a la obra del autor, ya sea por cuestiones éticas, morales, o simplemente porque no te interesa conocer la respuesta y prefieres llegar a tus propias conclusiones. Tenemos casos famosos, como el de la comunidad de Harry Potter que prefieren separar a los libros de su infancia de las opiniones de J.K. Rowling, o hasta George R.R. Martin de Canción de Hielo y Fuego. En lo personal, a mí no me cae bien el escritor de The Witcher, especialmente después del drama que sucedió hace unos años con CD Projekt Red, pero sí me gustan sus novelas. Este modelo también corre el riesgo de que asumamos cosas que pueden ser meras coincidencias. Por ejemplo, algo muy común es pensar en Tolkien y El Señor de los Anillos, y como esta obra es una alegoría para su experiencia en la Primera Guerra Mundial, y como Frodo es un reflejo de Tolkien. Este hombre decía en sus propias palabras que detestaba las alegorías cuando se trataba de intentar conectar El Señor de los Anillos al conflicto bélico, y al decidir ignorar estas palabras y seguir asociándolo, estamos concluyendo en este modelo. Asimismo, hay quienes piensan que lo único que importa es que una obra hable por sí sola, divorciada del mundo y de su creador, y las únicas cosas que importan son las que muestre la misma, y lo que ocurra fuera de esta no son relevantes. Esto, irónicamente, es uno de los modelos más comunes en el arte en general de forma involuntaria. Si ni el propio creador de una obra puede estar al tanto del ambiente del mundo en el momento de crearlo, alguien que consuma la obra en el otro lado del mundo o hasta 100 años en el futuro tampoco lo va a conocer a menos que lo investigue. Es probable que más de una vez nos haya pasado que hemos visto una película, un anime, un juego o una imagen que nos haya gustado, pero lo dejamos ahí. No miramos quién lo ha hecho o si ha hecho más cosas y lo olvidamos. Solo para reencontrarnos con esa obra mucho más adelante y recordar cuando la encontramos por primera vez. Estos modelos que yo estudié en la carrera de literatura se pueden aplicar a cualquier obra en cualquier medio, porque el arte bebe de una misma fuente. El arte puede contar una historia, pero podemos disfrutar del arte incluso sin entender la historia o a pesar de esta. Hay una razón por la que hay un género que es el de algo es tan malo que es bueno. Esto significa que estamos disfrutando de un elemento objetivamente malo, pero que nos está entreteniendo. Películas o animes de acción que solo puedes ver con el cerebro apagado y el pensamiento crítico de vacaciones serían una muestra de esto.
Podría perfectamente hablar de Solo Leveling y cómo su historia es completamente irrelevante porque lo que llama la atención y lo que atrae son las peleas. Y esto también pasa con Ruby. El tráiler de Ruby Red tiene más visualizaciones que el episodio 1. La gente tiene en claro a lo que va. La realidad es que una obra está compuesta de múltiples factores que en su naturaleza concurren en pensamientos subjetivos en la audiencia. La historia es uno de ellos, y el resto dependen del medio. Una canción puede ser arruinada para muchos si su ritmo o sus visuales no son lo que esperaban. Una película puede pasar la totalidad de su tiempo en silencio, sin una sola palabra dicha, y habrá gente que diga que es lo más emotivo y expresivo que han visto jamás. Podemos disfrutar enteramente de un juego a pesar de que su historia es pésima o activamente la estamos evitando para disfrutar del gameplay. Todos estos elementos son en su naturaleza subjetivos, y es muy difícil disuadir a alguien empezando con "tu opinión está mal", porque si a una persona le ha gustado algo, ahí no hay nada que objetar. Es como intentar decirme que mis gustos están equivocados porque me aburren los shooters y los juegos puramente de acción y prefiero los RPGs o los sandbox. Simplemente no va a funcionar. Entonces, ¿significa que la razón por la que no se puede contar una buena historia es por pura suerte? Realmente no. La verdad es que una historia es solo un aspecto de la totalidad de una obra, pero no por ello se ha de dejar de lado. Los mejores resultados se obtienen cuando todo trabaja en conjunto, cuando la historia trabaja junto a los elementos innatos de la disciplina artística a la que pertenece. De la misma manera en la que somos capaces de recordar mejor una anécdota contada por alguien que le ponía empeño, estamos reconociendo que la mejor manera de contar una historia es a través de un medio que nos haya cautivado. Volviendo a mi experiencia personal, de mi época en la universidad, recuerdo mejor las lecciones de mis profesores que se notaba que tenían pasión por lo que estaban haciendo, incluso si era un tema que no me llamara la atención. Simplemente porque podía vivir esa emoción a través de empatizar con mi profesor. ¿Qué prefieres? ¿3 horas de lección monótona en el mismo tono sin cambio ni acción? ¿O 3 horas de alguien hablando de un tema que le apasiona? Por esto es tan difícil contar una historia. Y también porque es tan difícil reproducir un éxito. Solo hay que mirar a los clones de Dark Souls. Uno de los grandes problemas que surgieron de la popularidad de la saga Souls es que ahora todo el mundo intenta copiarla en todo, incluso sus peores rasgos, sin entender la razón por la que triunfaron en su momento, y tampoco es que se pueda culpar a la gente por intentar copiar algo que ha tenido éxito. Las inspiraciones y las grandes obras nacen así. Sin embargo, creo que hasta Miyazaki no sabe la razón por la que su obra tuvo tal impacto. Eso explica por qué ninguno de los otros Souls ha capturado la esencia del primero, tal como lo hizo este. En mi opinión, Miyazaki saca su mejor talento cuando está creando proyectos de cero. Dark Souls, Sekiro, Bloodborne y hasta cierta medida Elden Ring. Y luego se nota sus carencias cuando continúa estos proyectos. Solo hay que mirar Dark Souls 3. Ya hablaremos de este en un momento, pero primero, Dark Souls. Dark Souls 1 salió en una época que tenía todas las papeletas de fracasar, pero no lo hizo. ¿Por qué? Recuerdo que la época de 2010 era un periodo en el que ya se empezaba a criticar el abuso de casetes y cintas para contar las historias de los videojuegos. El cómo tenías que pausar para irte a un submenú para escuchar o hasta leer el contexto de todo lo que estabas haciendo. No era interesante, atractivo o llamativo. Sin embargo, la razón por la que Dark Souls fue capaz de, a efectos prácticos, contar su historia a través de cintas, es decir, la descripción en objetos que te narran toda una historia, es porque en su base es un juego de exploración. Dark Souls es lento y metódico, porque te intenta vender la impresión de que tienes que prestarle atención a todo. Empiezas con prácticamente menos de lo mínimo para contextualizar el mundo y tu trabajo es más de un aventurero en una expedición arqueológica que progresando una trama global. Lordran es una tierra en ruinas cuya historia tienes que examinar lentamente para entender la situación y el contexto. De ahí que no se siente forzado el tener que abrir un menú para ponerte a leer objetos, porque cada cosa que consigas, por pequeña que sea, se siente como una pieza más en un rompecabezas. Y cada teoría que creas, cada conclusión, es una victoria y parte de la experiencia. Por esto mismo resonó con tanta gente,
porque luego podías debatir con otras personas lo que significaba algo, la intención de la colocación de enemigos y elementos del escenario. Nada como teorías de por qué hay 7 demonios de Tauros de picnic en una esquina de Ysalidd perdida. Pero esto es algo fascinante porque no solemos prestarle atención a estos elementos. Solemos asumir que la colocación de enemigos es para crear un desafío o generar un encuentro, pero no pensamos que su número y colocación tengan significado en la trama, y por eso impacta tanto, porque el juego nos ha mentalizado que tenemos que prestar atención a todos los detalles. Cada zona nueva, cada objeto que conseguimos, cada nueva hoguera encendida y cada jefe que nos encontramos incentiva este ciclo de exploración y recompensa. Y por eso considero que de la misma manera que Outer Wilds es un juego que se dice que no mires nada acerca de él, o siquiera una guía, Dark Souls 1 es mejor disfrutable a ciegas. Incluso si eso significa que muchos lo dejen por frustración o porque no sea su tipo de juego. Dark Souls es el mejor juego de exploración de la trilogía. Dark Souls 2 es el mejor RPG de toda la saga, incluyendo Elden Ring. Y Dark Souls 3 es el mejor mod de Bloodborne para PC. Los juegos que intentan copiar los elementos de la saga Souls no entienden por qué esos elementos fueron incluidos. Como por ejemplo que Miyazaki dijo que escribió a él mismo el lore en objetos para recortar gastos que iban para el departamento artístico. Es un elemento fruto de la necesidad que refuerza la experiencia. Que incluyas descripciones con lore en objetos y tu historia sea críptica y libre de interpretación no va de pronto a suponer que vayas a tener un éxito garantizado, y darás trabajo a cientos de canales en YouTube cuya carrera es teorizar el significado de la historia de tu juego. De la misma manera podemos hablar de literatura y mi desprecio por el muestra y no cuentes, porque considero que los libros, la literatura en concreto, es uno de estos medios que no se ha de preocupar por el límite de tiempo o por llegar rápidamente a la acción. Uno de los mayores choques que vas a tener si lees a Tolkien es que si lees El Hobbit y luego pasas al Señor de los Anillos, de pronto la narración es mucho más pesada, con largas descripciones contando acerca de la mitología del mundo y los eventos en este. No obstante, Tolkien triunfa porque su modo de contar la historia es un estilo definido suyo que está inmensamente pulido y trabajado. Y esta es la cuestión a la que quiero llegar. No importa si no muestras en una historia y solo cuentas, siempre que cuentes de una forma que llame la atención, que cautive y que entretenga. Lo mismo sucede con los relatos de Lovecraft. Le encanta contar, pero la forma que tiene de contar nos permite construir nuestra imagen mental del mundo y sus monstruos. Ahí la forma de contar la historia, las palabras empleadas, metáforas y elementos, así como la construcción de oraciones, están trabajando en favor de la obra. Por eso no me gusta la idea de limitar dichas cuestiones y descartar elementos simplemente por una percepción equivocada de los mismos. Por esto mismo, casi nunca digo clichés, digo tropos y arquetipos. Porque cliché tiene una connotación negativa, mientras que los tropos son identificadores de elementos en una historia y son neutros, una herramienta más. Soy de la opinión de que no hay obras malas. Se puede juzgar una obra todo lo objetivamente que quieras, pero has de entender que el arte y su apreciación es intrínsecamente subjetivo, por ende, sujeto a la opinión de cada uno. Solo basta con que alguien diga, pues a mí me ha gustado, como para poner en tela de juicio cualquiera de estos valores objetivos. ¿Significaría esto que estás diciendo que la opinión de esta persona está mal? ¿Que sus sentimientos son inválidos? Porque esto se puede usar de vuelta contigo. Para mí, el mejor Souls es el Dark Souls 2, por sus elementos RPGs, la paleta de colores y su rejugabilidad. Pero no me voy a ir a meter con la gente de Elden Ring o Dark Souls 3 diciendo que tienen mal gusto, porque eso podrían decir de mí. No llegamos a ningún punto y no sacamos nada en claro porque no hay nada que debatir en las emociones. Entonces, tenemos que para contar una buena historia, el autor, el artista, ha de tener en cuenta los elementos de su disciplina artística y que todo trabaje en conjunto para crear una experiencia que llegue a las personas y conecte con esta. ¿Eso sería todo? No, porque tengo algo más que añadir. Como ya he dicho, no existen malas obras, pero sí que considero que hay malas audiencias. No con esto quiero decir que la culpa del fracaso de una obra es enteramente por parte del público.
sino que la línea que separa el éxito del fracaso es en saber a qué público hacer llegar tu obra. Esto lo hemos visto a menudo cientos de veces una detrás de otra. El cómo empresas multimillonarias crean productos que fracasan persiguiendo a una audiencia que no quiere tener nada que ver con ellos. La mítica audiencia moderna. Disney se empeña en crear adaptaciones y reinterpretaciones de sus trabajos antiguos para esta audiencia moderna. Pero dicha audiencia ya se ha hecho una idea en la cabeza de lo que es Disney, y simplemente porque hagas uno o dos productos no van a venir en masa. La audiencia de Disney es la gente que creció con las películas clásicas, con cosas como Blancanieves, La Bella Durmiente o hasta Kingdom Hearts. Y has decidido ignorar a esta audiencia y reemplazarla por una nueva como quien cambia una rueda de coche. Pero resulta que esa nueva audiencia no quiere estar contigo. Vaya sorpresa. Lo mismo sucede con la nueva trilogía de Star Wars. Considero que el problema nace de querer contar una historia que nada tiene que ver con Star Wars, pero usar Star Wars como método para ganar popularidad. La audiencia de Star Wars son fans de Star Wars. Vaya sorpresa. Así que cuando pretendes venderles esta nueva trilogía, la van a rechazar porque no es Star Wars. Además de que la gente que le hubiera interesado Star Wars verían los clásicos antes que la nueva trilogía. Es una manera de alienar a tu audiencia y desperdiciar dinero. No con esto estoy diciendo que la trilogía de secuelas se convertiría mágicamente en un éxito si dejara de llamarse Star Wars. Pero es cierto que hubiera tenido mejor recepción con la gente adecuada que con los que esperaban más Star Wars. Esto también sucede en la industria de los videojuegos. Tenemos desastres financieros como los son Concord, que no sé qué audiencia pretendía atraer, porque te garantizo que si algo sé es que la audiencia moderna odia los videojuegos. Los ven como elementos de opresión y no quieren ni respirar en la misma habitación que alguien que los juegue. Podría hablar de la mala práctica, de cómo estudios cierran después de crear un juego de éxito por malas decisiones de los directivos, pero no. Quiero hablar de un caso concreto, el de Avowed. Avowed en su concepción iba a ser el Skyrim de Obsidian, un RPG de mundo abierto que destronaría a Bethesda en su propio juego. Lo siento Obsidian, eso ya lo hizo Tainted Grail Fall of Avalon, pero sigamos. El marketing de este juego apuntaba a todo esto. Intentaba copiar el estilo de los Elder Scrolls y hacer algo en el universo de Pillars of Eternity. Sin embargo, a mitad de desarrollo se dieron cuenta de los gastos que esto ocasionaría y el esfuerzo de desarrollo y decidieron volver a una perspectiva más limitada como su anterior juego, Outer Worlds. Pequeños segmentos de espacio abierto, pero no tan abierto como un mundo entero. Y en una jugada que nadie vio venir, no hubo ninguna campaña de marketing para rectificar la narrativa que se estaba generando en torno al juego. Ni tan siquiera publicidad que dijera de qué iba a ser el juego. Nada. Así que la opinión en el internet acerca del juego era la de la idea original, un juego que destronaría Skyrim. ¿Y lo consiguió? No, porque tuvo la maldición de salir simultáneamente en Game Pass y costar 70 € de lanzamiento, lo cual dañó permanentemente cualquier venta que tuviera, y los pocos que lo jugaron se dieron cuenta de que Skyrim sigue siendo Skyrim y que Avowed no tiene ningún elemento de inmersión. Esto es un ejemplo de cómo elegir erróneamente a tu audiencia objetivo puede dañar irreversiblemente tu obra. Es como crear una historia de fantasía y vendérsela a la gente que le gustan las historias de superhéroes, o hacer una comedia y dársela a la audiencia de terror psicológico. Es posible que dicha audiencia comparta gustos con tu obra, pero es un riesgo que a veces no vale la pena, sobre todo si arriesgas tu economía en el empeño. En este vídeo he pasado la mayor parte del tiempo diciendo lo que no hay que hacer, pero ¿por qué no digo exactamente lo que sí hay que hacer? Por una sencilla cuestión. El arte es creativo, se basa en la creatividad, y lo que uno puede decir que es un absoluto, se puede romper en el mismo aliento. Si alguien pretende decir que solo puedes dibujar de una manera, escribir de cierta forma, crear personajes de una única manera, no lo escuches. Es una manera muy hostil de limitar algo que no debería de tener límites. Por eso yo y otros canales como el mío siempre hablamos como si fuéramos guías que sugieren cosas que podrías incluir, pero no pautas ni caminos a seguir.
porque pretendemos que conozcas las reglas para saber por qué existen y cuándo hay que romperlas en pos de la creatividad, porque los límites de la imaginación son los que tú mismo pones en tus propias obras. Por último, quiero añadir que no hace falta perseguir ideas ya creadas para garantizar tu éxito. Presta atención al medio, a la audiencia y a tu competencia, y que no te dé miedo experimentar. Hay obras ahí fuera que son altamente experimentales, que juegan con el medio y prueban los límites de estos. Pinturas abstractas, juegos que rompen la cuarta pared y nos hacen replantearnos si son malware en secreto. Novelas filosóficas que juegan con lo que es una novela. Películas en las que no se dice ni una sola palabra. O fotografías que incluyen ilusiones ópticas. Que no te dé miedo probar a crear algo único si esa es tu pasión, porque si algo me ha demostrado este canal, y os lo tengo que agradecer a todos, es que la pasión por un tema resuena en la gente, y la gente responde. Por esto mismo, gracias por escucharme. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda darle a me gusta, suscribirte y compartirlo para llegar a una mayor audiencia, así como darle a la campana para ser notificado de cuando publique el siguiente vídeo. Agradecimientos especiales a Rec433, Hefesto, Adranos y Roger el Zorro, así como los caballeros que han votado por este tema y cuyos nombres aparecen ahora en pantalla. Si tú también quieres convertirte en caballero para financiar mis vídeos, aparecer en los créditos y votar por los temas, tienes las opciones de miembros del canal o mi Patreon. Si no, también puedes recibir mi bendición entrando en mi comunidad de Discord con el link de la descripción. He sido Albirronnus, el Hada Cuentacuentos, y me despido.